Y ahora estamos haciendo muchos proyectos en latino, con Karen seguramente, con Silvio. Somos un grupo no muy grande y ahora estamos aparejando por el 21 de febrero, que va a ser el Día Internacional del Latino, y lo vamos a dar, sí. Y allá tengo con dos amigas una habla. Me está placiendo. Vamos a quitar un libro nuevo, Carlos, de dichas, y yo recogí de mi madre, ya está en Ganeda, se murió, tenía muchas dichas interesantes, las recogí, las escribí, se las mandé a Karen. Este modo, todos están haciendo lo que puedan. Este modo me ambecía. No me ambecía en la escuela, es solo de oír. Y no tuviste menester de empezarte en la escuela porque te lo empezaste es muy bueno. Ya sabes, el francés es una lengua madre. Si sabes el francés, el latino, el italiano, el español, todo es muy fácil. Sí, es me más. parece. Sí, es verdad. Jaime se fija, decía que en Francia se habla ahora el judeo-frañol. Es un Sí, judeo-español con mucho en francés. Francia ya hay muchos judíos. Sí. Muchos. Aquí en Latino 21 entrevistamos a Moshe Gormel. Sí, a Miriam me parece, ¿no? No, a Miriam ainda no, a Dora Cohen, a Edmond Cohen, Sí. mucha gente. Y te quería demandar, ¿ya conoces los refranes que mete nuestro amigo Michael Halpi, que es también de Estambul, en Latino Forever? Sabes que cada día y día mete Sí. uno nuevo. Sí, muy hermosos. Tengo muchos libros arriba de las dichas y nosotros estábamos haciendo un proyecto de explicar estas dichas de latino en inglés, en turco y en francés. Me quedó medio por las horas, no toparon un sponsor, no sé, iban a tomar una moneda de la América, no sé, y teníamos un proyecto muy hermoso que nosotros hicimos, cada uno con 20 aedados, más de 80 años que ya se murieron. Teníamos un contexto de cuestiones, hicimos interviews muy interesantes, vidas diferentes, y esto lo quería meter Karen y Silvio al internet para cuando se van a morir los hijos nuestros, para que van a buscar y ver el árbol de familia de los más. No pudimos realizar esto Además, porque no teníamos para. si tenéis menester de ayuda con el francés o con el inglés, con el traslado al francés o al inglés, dejarme saber. Mi turco no es muy bueno, además con el francés y el inglés puedo averiguarlos. ¿Ya sabes el turco? ¿Ya sabes No, no, el no, no. turco? No. En No. turco solo Y, conozco verbos del latino, como genie, ok. planear, hararet. Sí, esto. Ama mucho me amecí muchos verbos turcos del manual de estudio español de Marie-Christine Varol. Sí, Entonces, ya la conocí. ahí hay muchos verbos turcos, sí. Y te quería demandar cuando dices Karen y Silvio y nosotros hacemos este modo de cosas y estos Sí. proyectos, ¿quieres decir el Centro Sefaradí de Estambul? El Centro Sefaradí de Estambul, el presidente es Silvio y Karen en juntos. Karen organiza y hace todas los mails y todos los. Y Silvio está en la cabeza muestra, los dos. El Centro Sefaradí de Estambul es los dos. De acuerdo, sí, pide que metieron un sitio web Sí. con traslado al latino y mucho me plació ver los verbos en latino, podés marcar aquí, ecran, y así. Sí. Karen está dando lecciones del latino en el internet. Sí. Ella dio lecciones de latino en Cervantes antes 2, 3 años. Y imagínate
que no había judíos que se querían empezar, los musulmanes se fueron a empezar el latino 2 años con Karen. Mashallah. Ajá. Sí. Y te quería demandar, que con todo esto que nos estás contando, sabes que siempre en las interviews yo demando cuál piensas sobre el avenir del latino. Creo que tu opinión es positiva sobre esto, ¿es verdad? Quiero estar positiva porque me place mucho esta lengua y ahora estoy viendo muchos mancebos que se están interesando a esta lengua. Abre tu puerta cerrada, que en tu balcón el amor a ti te verá. Partemos, Rosa, partemos de aquí. Partemos, Rosa, partemos de aquí.